En el tema 1.3, dominio y rango de una función, veremos que el dominio de una función es el conjunto de todos los números x para los cuales f de x está definida. Es decir, todos los números que van en la parte izquierda de la tabla que hacemos para encontrar los valores de y. Y el rango de una función es el conjunto de todos los posibles valores para f de x. Es decir, son todos aquellos valores que nosotros encontramos al sustituir los valores de x en la función f de x. Veamos el ejemplo que tenemos acá. Bien, esta es la función que se nos da al inicio. F de x igual a 3x al cuadrado. Entonces encontramos los valores de la variable y. Entonces primero sustituimos con menos 2. Decimos 3 por menos 2 al cuadrado. Esto es igual a 3. Ahora menos 2 al cuadrado, ya sabemos que todo número negativo elevado al cuadrado da positivo. Entonces nos quedaría menos 2 elevado al cuadrado es 4. Y 3 por 4 es 12. Luego vamos con este otro valor, menos 1. Entonces decimos 3 por menos 1 al cuadrado. Esto es igual a 3 y elevamos menos 1 al cuadrado, que siempre nos va a dar 1. Entonces sería 1. Luego con el siguiente valor, 3 por 0 al cuadrado es 0 y 3 por 0 es 0. Vamos 3 por 1 al cuadrado, quedaría 3, y 1 al cuadrado es 1, nos quedaría siempre 3. Y luego 3 por 2 al cuadrado nos quedaría 3, 2 al cuadrado es 4, por lo tanto nos quedaría 3 por 4, 12. Y los pares que resultan son, el primero es menos 2, menos 2,12. Menos 2,12. El segundo es menos 1,1. Menos 1,1. El siguiente es 0,0. El otro es 1,3. Y el siguiente es 2,12. Ya sé que estos son para x y estos corresponden a la variable y. Al elaborar el plano cartesiano, ya sabemos que el del lado izquierdo pertenece a las x y el del lado derecho a las y. Entonces esto me va a decir hasta dónde voy a hacer el eje de las x, tanto negativo como positivo. En negativo ya sé que es hasta menos 2 y en positivo ya sé que es hasta 2. Entonces al hacer el plano, en este caso yo lo he hecho hasta menos 4, pero ustedes lo pueden hacer hasta menos 3. Entonces está en menos x hasta el menos 2 que vamos a utilizar, y en x positivo hasta 2, ¿verdad? Ustedes lo pueden hacer hasta 3. Y para verificar hasta dónde será el eje de la y en positivo, veo el positivo mayor y está en hasta 12. Entonces el eje de la y positivo que va para arriba lo hago hasta 12 o hasta 13 si ustedes desean. Y verifico si hay negativo en y veo que ninguna y es negativa. Por lo tanto, solo vamos a utilizar en el eje y el lado positivo, que es el lado vertical. Y al elaborar mi plano me quedaría más o menos así. Ya saben, la misma medida tiene cada uno de los valores para que quede correctamente. Luego procedemos a ubicar los pares ordenados que nos han resultado. El primero es menos 2 en x y 12 en y. Buscamos menos 2 y en y nos quedaría en 12. Por lo tanto sería desde menos 2 hasta 12, que quedaría exactamente en este punto. Bueno, ya tenemos el primero, menos 2,12. Luego el segundo es menos 1,1. Menos 1 en x, 1 en y. Busco menos 1 en x y 1 en y, que quedaría aquí.
El siguiente es 0,0. El 0 aquí es en el origen y como los dos son 0,0 van los dos en el origen. Luego el siguiente es 1 en X, 3 en Y. 1 en X, que aquí están X positivos si se fijan, y en Y sería 3. 1 en X, 3 en Y. El siguiente es 2 en X y 12 en Y. Buscamos las X positivos, 2 en X y 12 en Y, que sería acá. Luego estos puntos los vamos a unir. Aquí está el primero, este es el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto punto. Procedemos a unirlos. Y al unirnos nos resulta una parábola hacia arriba y con vértice en el punto 0,0. Esta es la parábola que nos resulta de la función f de x igual a 3x cuadrado. Entre más valores nosotros le demos a x, más valores va a aumentar y. Por ejemplo, si le dábamos 3, nos quedaría 27. Entonces la parábola subiría más todavía. Entonces, esta es la parábola que nos resulta de la función, como hemos dicho, f de x es igual a 3x cuadrado. La segunda parte de este ejercicio es identificar el rango y el dominio. Entonces, para identificar el dominio, ya sabemos, ahí se nos dice en explicación, en la teoría, que el dominio siempre será R. R quiere decir los números reales. Entonces, dominio siempre será R. Para esta función que hemos realizado, el dominio es siempre R, los números reales. Y el rango de la función, por eso se expresa como RF, quiere decir rango de la función. Hay dos casos. Primero tenemos que saber cuando la x de una función está elevado al cuadrado, se llama función cuadrática. Cuando no está elevada al cuadrado, sino que solo está, digamos, a x, es una función lineal. Si no hay exponente, se llama lineal. Si hay exponente, se llama cuadrática. Entonces, cuando una función cuadrática de la forma ax al cuadrado, si se fijan bien, en este caso 3x al cuadrado, a vale 3 aquí. Dice que cuando ax al cuadrado hay dos casos. El primero es cuando a es mayor que 0. El segundo es cuando a es menor que 0. Vamos a ver, cuando a es mayor que 0, el rango de la función es del 0 cerrado al infinito abierto. Quiere decir que, como en este caso, va hacia los positivos infinitos. Y entre más valores le demos a x, más va a crecer el valor de y. Y el otro caso es cuando a vale menor que 0. Entonces el rango de la función será del menos infinito abierto, porque abarca todos los infinitos, con origen en 0. Entonces, en este caso, vemos que a, en este caso, vale 3 y 3 es mayor que 0. Por lo tanto, el rango de esta función es el primero, que sería desde 0 a más infinito abierto. Y este sería el rango de esta función, porque a es mayor que 0, que en este caso a vale 3. Si fuera menos 1 o menos 3, entonces el rango de esta función pertenecería a menor que 0, porque los negativos sabemos que son menores que 0. Y esto es lo que vamos a encontrar en este tema. Eso es lo que nos piden estos ejercicios. Cuando la función es cuadrática, vamos a encontrar el dominio y el rango de la función. Entonces concluimos que el dominio son todos los valores de x, es decir, el dominio sale de acá.
son todos los números reales. Y el rango de la función o RF, el dominio lo podemos representar por DF también, que quiere decir dominio de la función y rango de la función. Entonces el DF o dominio de la función son todos los reales que tiene la variable X o los valores de X, ¿verdad? Y el rango de la función RF son todos los valores que corresponden a la variable Y, lo que encontramos. Estos valores nos determinan si el rango de la función será positivo o si será negativo. Positivo es en el caso de Y hacia arriba y hacia el lado derecho. Y negativos son hacia el lado hacia abajo y hacia el lado izquierdo. Entonces, por eso son dos tipos de rango. Uno es cuando A es mayor que 0, es decir, los positivos. Todo comienza, por eso está cerrado, porque es desde 0 hacia el infinito. Como en este caso es desde 0 hacia el infinito en Y. Pudo haber sido desde 0 hacia el infinito en X. O en el otro caso es cuando A es menor que 0, es decir, los negativos. Cuando es este caso, entonces se escribe el rango de la función desde el menos infinito hacia el menos infinito, desde 0. Es decir, si en este caso fuera menos 3, esta parábola fuera desde 0 hacia el menos infinito. Por eso está aquí, desde 0 hacia el menos infinito. Y también pudo haber sido desde 0 hacia el menos infinito en X. Entonces, aquí concluimos de qué se trata este tema.